En esta presentación vamos a ver características y tipos de enlaces covalentes. Los enlaces se establecen entre átomos de elementos que tienen alta electronegatividad. Esta característica hace que entre estos átomos no exista la posibilidad de quitarse los electrones y de que haya transferencia de electrones como ocurre en las uniones iónicas. En estos casos, por el contrario, los electrones se comparten, o sea, cada uno de los átomos que forma parte de este tipo de enlaces no alcanza la configuración electrónica de gas noble quitándole electrones al otro átomo, sino compartiéndolos. De esta manera se generan estructuras que son unidades indivisibles de manera simple al menos y que se denominan moléculas. Existen distintos tipos de enlaces covalentes según el criterio que se utilice para clasificarlos. En esta oportunidad vamos a analizar cómo se clasifican según el número de electrones que comparten los elementos que forman ese enlace. Si solamente comparten un par de electrones, aportado cada uno de ellos por uno de los elementos, uno de los átomos que forman esa unión, ese tipo de enlace se denomina simple. La cantidad de electrones que se comparten es de dos pares, o sea, dos electrones aportados por cada uno de los elementos que forman esa unión, se denominará doble. Son tres los pares de electrones compartidos entre los átomos que conforman esa unión. El tipo de enlace se denomina triple. Un caso particular de unión covalente en el cual los electrones que conforman ese enlace provienen de un único elemento. A diferencia del enlace simple, el par de electrones que se comparte en este caso no proviene uno de cada uno de los elementos, sino que ambos electrones provienen de un mismo átomo. Comencemos por analizar ejemplos y entonces comenzamos por los enlaces covalentes simples. Como habíamos dicho, este tipo de uniones están formadas por elementos, por átomos de elementos que tienen una alta electronegatividad. Tomemos como por ejemplo el cloro. Recordemos la posición del cloro en la tabla periódica, hacia arriba a la derecha, por lo tanto tiene una elevada electronegatividad. Pertenece al grupo 7, con lo cual sabemos que van a tener 7 electrones en su configuración electrónica externa. Por lo tanto, va a necesitar cada uno de ellos tomar un electrón para poder completar el octeto y lograr la estabilidad energética. Cada uno de ellos va a intentar tomar un electrón del otro átomo. Por lo tanto, cada uno de estos átomos aportará a la unión un electrón. ¿A dónde van a ubicarse esos electrones? Bueno, en el último orbital incompleto. Si analizamos las configuraciones electrónicas, vamos a identificar cuál es el orbital que va a ser completado cuando compartan mutuamente electrones. De esta manera, la configuración electrónica externa va a coincidir con la configuración electrónica del gas noble más cercano al número atómico. En este caso va a ser el argón. Veamos cómo se va a producir esta unión. Estos átomos se van a acercar y van a compartir entonces un par de electrones. Ese par de electrones proviene uno de cada uno de los átomos que conforman esta unión. Una forma de representarlo es utilizando paréntesis para cerrar cada uno de los octetos de cada uno de los elementos que conforman esa unión y además para marcar, queda bien definido cuál es el par de electrones compartidos. No es indispensable
utilizar estos paréntesis, pero sí ayuda a comprender mejor cómo se constituye esta unión. En muchos lugares van a ver que no aparecen estos paréntesis. Este tipo de fórmula, este tipo de estructura se denomina fórmula o estructura de Lewis. Otra forma de representar estos elementos es a través de lo que se denomina fórmula desarrollada. En ella los pares de electrones se representan con guiones. Cada uno de estos guiones va a representar un par de electrones. Este par de electrones que está representado por esta unión es el par de electrones enlazantes, o sea, el par de electrones que forma el enlace. Los otros pares de electrones que quedan libres y que no son enlazantes también se pueden representar. Pero, por lo general, para simplificar este tipo de representaciones, estos pares no enlazantes no se dibujan. Entonces la estructura más simplificada queda de esta manera, o sea, solamente con los pares enlazantes. Hay otra forma más de representar estos átomos y es unificándolos o agrupándolos por átomos iguales. En este caso son dos átomos de cloro, por lo tanto son dos átomos iguales. La forma de representarlo es esta. A este tipo de representación se lo denomina fórmula molecular. Y por último tenemos una cuarta forma de representar este tipo de uniones y es a través de la estructura espacial. Esto se denomina geometría molecular. Vamos a hacer una pequeña introducción porque este tema es un poco más complejo y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero para que tengamos una idea, en este tipo de representaciones cada átomo se representa a través de una esfera y las varillas o palitos entre medio representan los enlaces. En este caso es un palito, una varilla, y está representando a una unión simple. Ahora vemos un ejemplo de enlace covalente doble. En este caso vamos a tomar al oxígeno. El oxígeno, vamos a recordar su posición en la tabla periódica. También en la parte superior derecha es un elemento con alta electronegatividad, pero está ubicado en el grupo 6. Por lo tanto, su configuración electrónica externa está constituida por 6 electrones. Por lo tanto, para completar el octeto necesitan cada uno de ellos tomar 2 electrones. Y eso es lo que van a hacer, se van a intentar tomar 2 electrones del otro oxígeno. Por lo tanto, a la unión, cada uno de ellos va a aportar 2 electrones. ¿A dónde van a ir esos electrones? Bueno, nuevamente a los orbitales, a los últimos orbitales incompletos, en este caso son 2 los orbitales incompletos, y de esta manera, compartiendo electrones, van a quedar o van a alcanzar una configuración electrónica externa que va a ser similar o va a ser igual a la configuración electrónica del neón. Nuevamente vamos a ver cómo se produce esta unión. Se acercan los elementos. Remarcamos con los paréntesis para que queden bien claros cuáles son los pares de electrones que están formando ese enlace. Vamos a ver la otra forma de representarlo, que es a través de la fórmula desarrollada. Los pares de electrones enlazantes, que en este caso son 2. Representamos los pares de electrones no enlazantes, o sea, los que quedan sin participar en ningún enlace. Y hacemos la representación simplificada de esta fórmula desarrollada, que reitero es la más común. Luego estos átomos, que son iguales, los vamos a agrupar. Al agruparlos, obtenemos la fórmula molecular. Y nuevamente vamos a analizar para esta molécula cuál sería su estructura espacial. En este caso, cada esfera representa un átomo de oxígeno y las 2 varillas entre medio estarían representando a la unión o el enlace covalente doble.
Vamos a ver un ejemplo de enlace covalente triple. En este caso vamos a tomar, para ejemplificar, el nitrógeno. Recordemos la posición en la tabla periódica. El nitrógeno también está ubicado en la parte superior derecha, o sea, un elemento con una alta electronegatividad. Está ubicado en el grupo 5, por lo tanto tiene una configuración electrónica externa con 5 electrones. Entonces, cada uno de ellos necesita tomar 3 para completar el octeto. Y va a intentar tomarlo del otro átomo de nitrógeno. Por lo tanto, cada uno de ellos va a aportar 3 electrones al enlace. Estos electrones se van a ubicar en los orbitales incompletos, que en este caso son 3. Desde compartir electrones van a poder completar sus configuraciones electrónicas externas, alcanzando la configuración electrónica, en este caso, del neón. Vamos a ver cómo se produce la unión. Vamos a reordenar los electrones y de esta manera quedan constituidas 3 uniones simples, o sea, una unión o un enlace covalente triple, 3 pares de electrones. Los agrupamos utilizando los paréntesis para que queden bien claros cuáles son los 3 pares de electrones compartidos. Vamos a analizar la fórmula desarrollada, en donde ponemos los 3 pares de electrones enlazantes. Representamos también los pares de electrones no enlazantes y simplificamos este tipo de representación. Vamos a ver que podemos conseguir en este caso también una fórmula molecular agrupando los átomos iguales y colocando el subíndice que corresponde al número que hemos agrupado. Y vamos a ver también cuál es la estructura espacial de esta molécula que se generó, en donde cada una de las esferas representa un átomo de nitrógeno y las 3 varillas en el medio están indicando que hay 3 uniones, o sea, una unión covalente triple. Por último, en esta primera clasificación vamos a ver cómo se conforma un enlace covalente coordinado o dativo. Primero vamos a empezar a analizar el comportamiento que tienen el azufre con el oxígeno. Estos dos elementos tienen una elevada electronegatividad ya que se encuentran en la parte superior derecha. Ambos se encuentran en el grupo 6, por lo tanto ambos tienen 6 electrones en la configuración electrónica externa. Cada uno de ellos necesita tomar 2 electrones del otro. Por lo tanto, cada uno de ellos aporta 2 electrones. Hasta acá es el mismo comportamiento que tendrían 2 elementos que van a formar un enlace covalente doble. Se van a ubicar esos electrones en los últimos orbitales incompletos. Analizamos las configuraciones electrónicas, en este caso son 2 los orbitales incompletos. Van a alcanzar la configuración electrónica externa correspondiente al gas noble más cercano en número atómico, entonces el azufre alcanzará la configuración electrónica del argón y el oxígeno, al completar su configuración electrónica externa, alcanzará la configuración electrónica del neón. Acá vemos cómo se unen. Representamos los paréntesis para que quede bien claro cuáles son los pares de electrones enlazantes. Vamos a representar también a través de la fórmula desarrollada este tipo de unión. Podemos colocar los pares no enlazantes. Simplificamos. Vamos a la fórmula molecular. En este caso no hay átomos repetidos. Y analizamos su estructura espacial. El que está de color amarillo es el átomo de azufre y el que está de color rojo es el átomo de oxígeno.
Cuando el azufre está unido a un solo átomo de oxígeno, se forma lo que se conoce como monóxido de azufre. Este compuesto es un compuesto bastante inestable. Por lo tanto, no tiene una existencia libre abundante, digamos. Pero el azufre sí conforma o forma compuestos estables cuando se une a más de un átomo de oxígeno. Vamos a analizar qué pasa cuando se une a un segundo átomo de oxígeno. Como vimos, el átomo de oxígeno tiene una configuración electrónica externa con 6 electrones. Por lo tanto, este átomo de oxígeno necesita tomar 2 electrones. Pero nos encontramos con que el azufre ya tiene su octeto completo. Entonces, el azufre no tiene ningún interés en tomar electrones de ese átomo de oxígeno que estamos agregando, que está un nuevo átomo de oxígeno. Este átomo de oxígeno va a ubicar sus 2 electrones, como ya habíamos visto, en aquellos orbitales que estén incompletos, adquiriendo la configuración electrónica del gas noble más cercano a él, que es el neón. En este caso, como vemos, solo uno de los átomos va a aportar electrones a esa unión. Y el que va a ceder los electrones es, en este caso, el azufre, que casualmente es el que tiene menor electronegatividad con respecto al oxígeno. Vamos a ver cómo se produce esta unión. El par de electrones que queda entre el azufre y el oxígeno está pintado de verde, o sea, son los electrones que provienen del azufre. El oxígeno en esa unión no está aportando ningún electrón. Lo marcamos con los paréntesis y queda mucho más nítido si lo hacemos de esta manera porque resalta más que en este caso hay un único par de electrones y que ese único par de electrones proviene del azufre. De esta manera sería la representación de Lewis para este compuesto en particular. Veamos qué pasa cuando representamos la fórmula desarrollada. La primera parte es coincidente con lo que ya habíamos visto, pero en este agregado de este átomo de oxígeno, lo vamos a representar de una manera diferente. El par de electrones enlazantes lo vamos a representar como una flechita, cuyo sentido es desde el azufre hacia el oxígeno. ¿Por qué? Porque ese par de electrones que se está compartiendo proviene del azufre y se lo está dando al oxígeno, pero no dándoselo como si fuese una transferencia, sino que lo está compartiendo. Podemos representar, como habíamos dicho, los pares de electrones no enlazantes. Y esta fórmula desarrollada a su vez puede simplificarse quedando solamente representados los pares de electrones enlazantes de esta manera. Ahora vamos a ver cómo estos átomos pueden agruparse para formar la fórmula molecular. Tenemos 2 oxígenos, así que se agrupan. Se coloca el subíndice 2 que indica qué cantidad de oxígenos entonces están agrupados. Esto da origen a la fórmula molecular. Vamos a analizar la estructura espacial. El átomo de azufre, que es el color amarillo, los átomos de oxígeno son los que están pintados en color, las esferas de color rojo. Vamos a ver que hay una unión que es doble y la otra unión es simple, justamente porque hay 2 pares de electrones que son compartidos a través de un enlace covalente doble y hay un par de electrones que está compartido pero a través de un enlace coordinado dativo. Pero esto no queda acá, porque el azufre, además de unirse a 2 átomos de oxígeno, puede unirse a un tercer átomo de oxígeno. Como vemos, la configuración electrónica del oxígeno tiene 6 electrones, necesita tomar 2 electrones más. Esos 2 electrones que va a tomar los va a ubicar en los últimos orbitales incompletos, que son 2. De esta manera, al tomar esos electrones, su configuración electrónica externa va a quedar
como, o va a coincidir con la configuración electrónica del neón. Vamos a ver cómo se da esta unión. De esta manera, nuevamente, a través de un paréntesis, vamos a definir cuál es el par de electrones que está formando ese enlace. Como vemos, proviene del azufre, está pintado de color verde y no hay ningún par de electrones, ningún electrón del oxígeno que esté siendo compartido, en este caso con el azufre. De nuevo vamos a analizar la fórmula desarrollada. Esta nueva unión entre el azufre y el oxígeno va a ser representado con una flecha, porque justamente es una unión dativa. O sea, el azufre le está dando al oxígeno y el par enlazante, el par de electrones enlazantes, proviene del azufre. Representamos los electrones no enlazantes del oxígeno y esta fórmula desarrollada, como ya habíamos dicho, conviene simplificarla para que resalten más cuáles son los electrones o los pares de electrones enlazantes. Nuevamente vamos a ver cuáles son los átomos que forman esta molécula y los vamos a agrupar. En este caso son 3 los átomos de oxígeno, por eso el subíndice 3. Esta es la fórmula molecular y vamos a ver cómo es la estructura espacial. De nuevo, la esfera amarilla es el azufre, que está unido a 3 oxígenos, que son las esferas rojas. Vamos a ver que tiene una unión doble, que es una unión covalente doble, y 2 uniones dativas.